Bueno, ante todo, después de lo que acabamos de escuchar sobre esa red de juderías, lo primero que sorprende es que esa organización todavía presente la paradoja de poder prescindir de una de las juderías más importantes que existían en la península ibérica. En la península ibérica no estoy aquí para, digamos, aumentar la autocomplacencia, ni muchísimo menos, sino porque es algo evidente en los medios historiográficos de todo el territorio del antiguo Reino de Valencia, del país valenciano actual, es la morería de Morvedre, la morería de Sagunto, la más importante, porque además era la heredera de la extinta judería de Valencia, que, hablaremos, desapareció. Legalmente ya no se pudo volver a constituir. Y por lo tanto acoge aquí no solo al elemento hebreo que se asienta en la zona del Camp de Morvedre y de Sagunt, sino también residencia de las últimas familias judías de importancia que estaban en la ciudad de Valencia. Por lo tanto, junto a eso, segunda, es la única sobre la que se mantienen datos entre los siglos XIV y XV. Lo digo también por si estos argumentos pudieran servir a la sólida e importante exposición que van a tener de cara a presentar una candidatura que, insisto, es paradójico que no exista. No puede ser que en Sagunto pasemos de Aníbal y del teatro romano al Alto Horno. Hay mucho más. Y es precisamente lo que yo voy a intentar un poquito plantear aquí. Ese universo medieval prescindido de todo el inmenso periodo islámico donde Morbatrum, Morvedre, tuvo una progresiva y creciente importancia, sobre todo a partir de los siglos XII y XIII, mi punto de referencia es distinto ya, es a partir de la creación del Reino de Valencia con la conquista cristiana de Jaume I, de Jaime I, en el siglo XIII. A partir de aquí, lo que yo voy a exponerles a ustedes, como tienen en el guión que se les ha proporcionado, es la situación de las minorías religiosas, porque minorías sociales, porque dependen de la transigencia del permiso de los cristianos para sobrevivir, en muchos casos eran anteriores a los propios cristianos en su radicación, pero van a quedar sometidos en el proceso de conquista y por lo tanto van a ocupar un papel realmente marginal en una sociedad como la valenciana, que en el siglo XIII se encuentra, la podemos ver prácticamente en andamios, está creándose, pero cuidado que a partir de los siglos XIV y XV no solo va a definir un reino de Valencia específico, el antepasado político del país valenciano actual, sino que además va a ir adquiriendo un papel más importante en el medio político inmediato, la Corona de Aragón y el espacio mediterráneo. Además, cambiar rápidamente de lado, es decir, los territorios de Valencia, que no son exactamente los mismos que la Valencia que conocemos en el XIII o la Valencia actual, forman parte del mundo islámico. Están en otro contexto de un mundo islámico que a su vez va desarrollándose y modificándose, pero en su camino se va a cruzar un mundo que también se está formando, el de lo llamado Occidente medieval cristiano, que de la mano de la Corona de Aragón va a asimilar los territorios valencianos. Por lo tanto, mi aportación muy pobre, espero que tengan muchas mayores ayudas para esta candidatura, que, insisto, es inaudito que no se encuentre ya. Es inaudito, y que me perdonen el resto de localidades y ciudades, pero no creo que el CAL de Barcelona o el CAL
de Sagunt tengan tanta diferencia, cuidado, cuidado, yo sé que estamos moviéndonos en valores diferentes. No estoy practicando el hiperlocalismo, no lo estoy practicando, pero es que el CAL, el barrio judío de Sagunto, tiene un papel importantísimo en el contexto valenciano y mediterráneo, y por lo tanto no se le puede dejar de lado como pues, otros lugares, evidentemente que aquí han sido mencionados, lo tienen, pero que lo tienen en un sentido muy diferente, porque si algo caracterizaría a esta judería de Sagunto era su movilidad, era su capacidad de desarrollo, de crecimiento, de expansión, y la prueba se puede tener también por un elemento que quizás ustedes seguro que ya han explorado, y es la cantidad de cartas recibidas de la comunidad hebrea, de Sagunto, a otras comunidades. Ya saben ustedes que los judíos tenían la costumbre, como los musulmanes y los cristianos, de guardar cartas, documentos, pero que en el caso de los judíos es casi una obsesión. Entonces existe un hallazgo impresionante que todavía se está estudiando y se está transcribiendo, y hay cientos de historiadores, filólogos trabajando en el tema, en El Cairo, en una ciudad en su llamada Geniza. La Geniza es la pared sagrada de la sinagoga hebrea de El Cairo, de la más importante de la ciudad del Cairo. Ahí en unas bolsas, en unos sacos, se iban metiendo documentos. Pues resulta que se han encontrado los únicos documentos continuados e importantes de comunidades que escriben a El Cairo. En El Cairo, cuidado, también es un centro de consulta de religión y jurisprudencia, y por lo tanto las consultas que se evacúan a El Cairo tienen un valor, como luego más tarde lo tendrán hacia el muftí de Jerusalén, etcétera, etcétera, pero en un grado muy superior, con la diferencia de que hablamos de una documentación que, arrancando en el 200, no se ha conservado en ninguna parte más, alcanza hasta los años de 1700, hasta la llegada de Napoleón a Egipto. Y bueno, y ahí hay una cantidad de documentos, de cartas, de consultas, de problemas, de exposiciones. Ya les digo que son equipos de 10 universidades de los Estados Unidos, a las que se van añadiendo europeas, israelitas, etcétera, etcétera, que están atrayendo la atención, porque es que no solo hablan de esa comunidad judía, también hablan de su contexto. Y ese contexto es el que, por mi parte, yo voy a plantearles. En esa colección, Sagunto tiene un volumen de cartas, hombre, no digo considerable, no lo es, pero muy equiparable dentro del conjunto del medio de lo que hoy es península ibérica, está en el primer nivel, como Valencia, Zaragoza o Barcelona. Y por lo tanto, estos elementos, estos argumentos, pues son importantes de cara a hacer valer no ya una candidatura, es que es algo que debía de venir de SOA directamente. Es como, yo qué sé, querer eliminar de una red de ciudades góticas, pues vamos a eliminar, yo qué sé, Valencia, Palma, Barcelona. Digo, es inconcebible, es una enorme paradoja y una ausencia que hay que corregir. Los esfuerzos que desde Sagunto se hagan también se tienen que ver correspondidos por una clara comprensión y claridad por parte de la red de juderías hispanas y de la red de juderías de Europa. Por lo tanto, es ahí donde quizás se pueda hablar. Y yo no me enrollo más con este tema. Me ha gustado mucho. Ojalá fuéramos todos miembros de esa comisión, que ya estaríamos todos dentro por la cantidad de ventajas que ha ido usted señalando y que son indiscutibles, absolutamente indiscutibles. Insisto,
el objetivo de esta conferencia, en la cual yo voy a apuntar grandes cuestiones generales, les voy a dar una visión, intentar darles una visión global, que esto les mueva a preguntar, a consultar, a que debatamos, etcétera, etcétera. De ahí esos largos 9 puntos que tienen ustedes, que son los que yo me voy a ceñir. He incluido una bibliografía básica por imposición, 10 títulos, a partir de los cuales pueden ustedes acudir a una bibliografía algo más amplia. Yo, por ejemplo, la que he manejado para la elaboración de la conferencia, de los 10 títulos que les he destacado, había sacado ya 35. Tranquilos que no los voy a señalar. Pero en todos ellos una característica, excepto el último, el de Ruzafa, que no habla del tema, se lo puedo afirmar, es un material en el cual ustedes pueden seguir, y además con una característica fundamental, y es que hay estudios ya específicos sobre la judería de Sagunto. Estudios sobre la judería de Sagunto, aparte de los locales, aparte de Chabret, aparte de un montón de historiadores valencianos que se han esforzado por reunir los escasos datos que sobre esta judería o las otras juderías valencianas existían. Existe también un interesantísimo trabajo en inglés, del cual tienen ustedes, se hizo en el año 2006 una reseña en catalán, en valenciano, en la revista Brasal, la revista del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, de una obra que se ha publicado nada menos que por l'Abril, que es una empresa judía que domina el panorama historiográfico medieval en cuanto a edición, gestión, etcétera, y que es el primer nivel de lo que se llama hoy excelencia en cuanto a las publicaciones. Pues bien, Mark Dwight Meyerson, que ahora en estos momentos es profesor en la Universidad de Toronto, pero que vivió aquí, entre Barcelona y sobre todo Valencia, cuando la descubrió, más de 10 años, y estuvo muchas veces aquí en Sagunto, hemos estado muchas veces aquí, ha podido hacer un estudio sobre los judíos en un espacio de frontera. Se circunscribe a 1248-1391, esta obra de Jews in an Iberian Frontier Kingdom, los judíos en inglés, en un reino cristiano de frontera, en un reino cristiano ibérico de frontera, Sociedad, Economía y Política en Morvedre. Me consta que tiene un estudio mucho mayor de Morvedre, que ya se encuentra, si es que no ha salido ya, para lo que fue la segunda parte de su estudio. Él llegará hasta 1492, es una persona que sigue investigando, que sigue trabajando el tema y que era necesario tener en consideración, al margen de todos los estudios, pues por ejemplo de un vecino muy próximo suyo como José Hinojosa, que creo que ya además aquí ha hablado, o de Leopoldo Piles, persona que si no se interesó directamente por Sagunto, la judería de Sagunto se le fue apareciendo. Él estudiaba la judería de Valencia y se le apareció Sagunto. Y ya le llevó todo el hilo completo de su investigación, sobre todo una investigación basada en el siglo XV. En el siglo XV no hay judería en Valencia, en Sagunto sí, y además de notable importancia. Esto ya lo ratifico. Por lo tanto, mi visión que tienen aquí a través del esquema de la conferencia es presentarles un reino de Valencia, un territorio, insisto, bajo dominio cristiano, dentro de la estructura política de lo que era la Corona de Aragón como reino específico e independiente en esos momentos, que además a nivel territorial ya a finales del XIII alcanza casi el espacio del sur, que no se había terminado de ocupar, porque había pasado a Castilla, por toda una serie de circunstancias, etcétera, etcétera, y que va a componer lo que es el actual país valenciano. Bien, ese universo, en época medieval, es un espacio en el cual no es una tierra vacía,
es una tierra ocupada por musulmanes. Unos musulmanes que van a vivir desde los arranques, desde los años de 1232-34, el inicio ya de la expansión sobre Valencia, hasta 1245, un proceso de conquista. Ese proceso de conquista no les convertía automáticamente en mudéjares. Los mudéjares, mudachan o sometidos, son los que viven bajo el control, el dominio de una autoridad cristiana y, por lo tanto, bajo las condiciones establecidas por esta sociedad cristiana. Sería la cruz de la cara que los musulmanes aplicaban a judíos y a cristianos en sus territorios, eran protegidos. Por lo tanto, no es tampoco un mecanismo tan sencillo de acción-reacción, sino que es una adaptación. En este sentido, estas tres religiones, estos grupos sociales existen antes de la llegada de los catalano-aragoneses y demás peninsulares a la conquista de Valencia. Se abre un proceso de sometimiento de la población andalusí. Piensen ustedes que es un sometimiento brutal. Si lo entendiéramos hoy, si ahora llegaran, pues no sé, alguien de fuera, vamos a poner Corea del Norte, que siempre la paga, llegara a Corea del Norte y nos conquistase, nos quitase todo. Las casas, las tierras, los coches, todo. Y dije, y ahora vosotros vais a vivir aquí, tú, vosotros, allá. Ese sería el proceso. Ese proceso de sometimiento, además de una conquista en la cual existen muy pocos hechos de armas. Uno, que fue el asedio de Valencia, poco más, la famosa batalla o presunta batalla del Puig. Pero bien, al margen de eso no hay grandes hechos de armas, como no los habrá a lo largo del siglo XIII en ninguno de los territorios de la península ibérica, porque son las condiciones políticas del Al-Ándalus y de los territorios en los que se había dividido Al-Ándalus, forzaban un acuerdo que además es querido por unos cristianos que no disponen de unos recursos militares ni humanos todavía suficientes. Piensen que son los cristianos una minoría, se hacen con el territorio de Valencia o los territorios de Valencia a mediados del siglo XIII, pero hemos de esperar al siglo XIV para que los cálculos demográficos apunten ya una equiparación entre población musulmana y población cristiana. Luego la balanza se decantó rápidamente en beneficio cristiano, por toda una serie de circunstancias. La población musulmana no siempre reacciona de manera pacífica, existen sublevaciones, lo que no hay es posibilidad de defensa militar. Sí había una buena fuerza militar por parte de los musulmanes, pero ni estaba organizada ni coordinada y por lo tanto era imposible cualquier gesto. Piensen ustedes que, por ejemplo, en los años de 1237-1238, 100 caballeros, caballería pesada, lo que hoy nos equivaldría a un buen tanque por cada caballero, podía perfectamente, además con una movilidad extraordinaria, dirigirse desde Borriana hasta Villena y volver, y regresar y sin ninguna oposición. Ese era el estado, esa era la situación, hasta tal punto que las propias comunidades musulmanas que se habían agrupado en las llamadas aljamas, llamadas asambleas, es una especie de municipios parecido a unos municipios por parte cristiana, tienen que pactar, acordar los términos de la rendición. Pero es que, por otra parte, es que desde el siglo XI en la península ibérica la expansión cristiana sobre el mundo musulmán tiene muy poco que ver con lo que estaba sucediendo en el Próximo Oriente en las cruzadas, porque era pactado. Hay una anécdota muy curiosa. En 1064 el rey Pedro de Aragón organiza lo que a todas luces parece que fue una primera cruzada sobre Barbastro. Estamos todavía en tierras aragonesas. El Papa lo apoya, llama a contingentes extrapirenaicos,
se organiza el enfrentamiento. En esos momentos es la taifa de Zaragoza la que defiende el territorio, la misma que ha contratado a Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia, por cierto. Y se produce el ataque a Barbastro, se acaba en un acuerdo y en una rendición. La población musulmana se ve absolutamente libre, ni depredación, ni ataques, ni saqueos, ni nada de nada. Los caballeros ultrapirenaicos, italianos o franceses actuales, o incluso ingleses, se van espantados, alucinados del buen trato, como diciendo, es que aquí son todos casi musulmanes. Tienen con ellos un trato, pues sí, ese trato, esos acuerdos que llevan, por ejemplo, a Toledo, a que la población musulmana de Toledo tenga su barrio, el que quiera se vaya y el que no viva en su barrio bajo unas condiciones, y los judíos. Ese es el papel también por parte de los judíos. Esas poblaciones, en todo caso, en el territorio valenciano, las poblaciones andalusíes fueron sometidas progresivamente. ¿Cómo? Muy sencillo, los acuerdos, los pactos, esos acuerdos y capitulaciones que luego van a dar lugar a las cartas Puebla, las cartas Pobles, cartas de población, donde se fijan derechos y deberes por parte de señores y vasallos, etcétera, etcétera, van a ser incumplidas por parte cristiana. Progresivamente se les va a obligar a ceder sus propiedades, sobre todo inmobiliarias, caso no solo de Valencia, o Sagunto o Xàtiva, sino también de áreas rurales. Se les va a obligar a vivir en otras zonas rurales conforme la emigración que viene, sobre todo de territorios aragoneses y catalanes, aumente progresivamente. Y claro, son cristianos y tienen preferencia en la ocupación del territorio. Todo esto lleva a una serie de cíclicas revueltas. De hecho, Jaime I, esto no se dice porque queda feo, sobre todo para la gente de Alcira, pero el Jaime I es herido de muerte en Alcira en el curso de la tercera sublevación de los mudéjares. Es decir que, pero no, eso no lo digamos muy alto, no se nos vayan a enfadar y no nos apoyen en lo de la red de juderías, que también tenían una, pero más pequeñita que desde luego que la de Sagunto. Bien, esa progresiva supeditación es lo que ha llevado a reflexionar. Aquí estamos muy lejos de esos folletos turísticos de los años 80, de 1980, cuando se hablaba de la España, o el Toledo, o la Valencia, de las tres religiones, de la convivencia, la amistad, no. Aquí de convivencia y de amistad nada, aquí mandaban los cristianos. Y a cambio de ello respetaban la vida interna de las comunidades de musulmanes, de las comunidades de judíos, mientras que no entrasen en contradicción con el poder cristiano. En el momento entrasen en contradicción, es decir, son excluidos de la sociedad cristiana, pero están constantemente presentes. Esa es la segunda gran paradoja que existe. ¿Por qué? Porque su ritmo, su decurso de vida es fundamental. No solo se trataba del papel económico, el papel económico de mudéjares, que era la mayoría de la población, insisto, hasta 1320, 1330, o la riqueza de las comunidades judías, sobre todo por sus contactos exteriores y sus vinculaciones con el mundo comercial, que pronto verá aparecer la competición y el dominio de los mercaderes cristianos que terminarán sometiéndolos, o algunas actividades en la industria de la época, que era la manufactura, donde la mano de obra judía, a juzgar por lo que podemos ver en un reflejo lejano, el 15, con los conversos, era muy importante. Era muy importante y había una notable relación. Había más judíos artesanos o conversos de judío artesanos, enseguida hablaremos de ellos, que comerciantes y desde luego que prestamistas. Porque aquí, por lo menos, en el territorio valenciano y en la Corona de Aragón, el primer prestamista era el rey y el segundo la administración eclesiástica. Y después, en tercer lugar, la nobleza. Nada, es lógico. Además, son los poderes fácticos. El resto, esa imagen del perverso judío que presta dinero, no.
ese judío puede colaborar incluso con autoridades eclesiásticas, laicas, y montar compañías, negocios, empresas que se gestionan, y además de manera muy fluida, sin que la naturaleza de la religión de cada uno de ellos sea el menor obstáculo. No lo era. Realmente el obstáculo religioso era tan menor como en la actualidad. Realmente, a salvo algunas cuestiones más de precepto y de forma que de correlación y de contexto y de contacto, de un contacto cotidiano, no lo es. Es decir, unas sociedades que no forman parte de la sociedad tampoco son contra sociedad, están dominadas, están controladas. La garantía de la presencia de judíos y de mudéjares es el rey. Es el rey y, por lo tanto, gana la banca. Es el que más se aprovecha de esa protección, porque la protección no se regala. Todos hablamos, y en muchas localidades habrán visto ustedes, el privilegio del rey tal, que nos nombra no sé qué. No, eso se pagaba. Eso no era gratis et amore. Y si no se pagaba es porque había otras compensaciones más importantes, otras alianzas políticas y un juego político importante. Estamos hablando de un periodo, de un arco de en torno a 300 años, lo que nos llevaría desde 1230, 1240 hasta 1510, 1520. En este periodo hay una clara evolución, no solo de las sociedades, que son las que más cambian, también de las estructuras políticas, y precisamente aquellos monarcas que tenían obligación de garantizar el inicial acuerdo que se había firmado en una capitulación que había tenido lugar en la noche de los tiempos. Para ellos, si nos encontrásemos en el siglo XV, remontarse al siglo XIII era ir a la noche de los tiempos, épocas antediluvianas, evidentemente habían cambiado, se habían modificado. La propia estructura política de los reinos iba creciendo, iba ampliándose, los poderes locales, como los municipios, por ejemplo, iban tomando un papel más importante. Ya en el XV es la Generalitat Valenciana la que progresivamente también va tomando un papel por las propias necesidades de la monarquía, no en contra de, sino apoyada por, y por las necesidades fiscales de una monarquía que está siempre necesitada de recursos y que debe acudir a ellos. En este caso, la cuestión fundamental, pues, de este panorama que yo les estoy intentando trazar es el de un grupo judío y un grupo musulmán consentido, sometido, pero en donde hay una correlación y una convivencia. Y esa convivencia muchas veces va más lejos de lo que las propias instituciones políticas, culturales desearan. Y se prohíbe, por ejemplo, la asistencia a bodas, a bautizos, beber juntos, asistir a prostíbulos, etcétera, etcétera, juntos, que cada uno tenga lo suyo, propiamente dicho, que cada uno celebre su fiesta y su sistema. Por ejemplo, en el caso de los judíos, es muy típico, el judío medieval en toda Europa es un gran jugador, hace unas apuestas enormes, además, lo cual es un poco paradójico de ese judío acumulativo, no, o avaro, no, juegan y se juegan las pestañas. De hecho, es una de las primeras administraciones fiscales que crea el rey, el juego de los judíos. Buena parte de los juegos que hemos heredado son de origen judío. 7,5, en el tema de los dados, y por supuesto, junto con el juego legal, el juego ilegal. Y los dados que pesan más, el mismo número que sale, el que pierde a tal número, el que no pierde tal. Pues bien, esa presión fue aumentando considerablemente, y el problema es que primero los monarcas y enseguida todos los municipios del reino insisten que está prohibido que los cristianos o los moros, como se les llama a los mudéjares, en aquella época con el mismo sentido positivo y negativo que tiene en la actualidad, acudan
a las timbas de los judíos. Pero aún así la relación es constante y existe. ¿Por qué? Porque tampoco los medios son los mismos. Hoy en día el poder está más próximo al ciudadano, tiene más medios de presión contra o sobre el ciudadano que en aquella época. Y por lo tanto, la posibilidad para el individuo de escapar a esta situación era mucho más evidente, mucho más obvia. En el caso, por ejemplo, de las tabernas de judíos y de moros, porque aquí se bebe, por lo menos por parte de los mudéjares, hay un consumo de vino, como en el resto del Islam, cuidado. Hoy en día ya puede haber otra relación. Para empezar, por ejemplo, muy brevemente, y no porque no quiero irme del tema, el vino no está prohibido en ningún precepto coránico. Uno de los que debe ser una persona amiga personal del profeta Mahoma y contemporáneo de él era un borrachín. Y lo invitaba constantemente a su casa y le afeaba que estuviera todo el día ahí bebiendo, pero nunca, así como existen otros preceptos que la costumbre ha ido imponiendo, pero que no tienen raíz coránica, en el tema del vino sí. En el caso de los judíos, como ya saben, y ya se ha apuntado un poco por el tema de los viñedos, el vino judío ha de estar consagrado, ha de tener unas características para ser recogido, los días que ha de ser recogido, que ha de ser prensado, etcétera, etcétera. Esto sí era ya, en época medieval, una tradición muy distinta a la de los cristianos, y es lo que hizo que los judíos excluyeran directamente cualquier consumo de vino no judío. Al igual que los musulmanes, no es que no quieran la carne de cerdo, o yo de tindre-li més mania que Mahoma la cancel·lar, no. Es que aparte de la carne de cerdo, que sí está desaconsejada en el Corán, al menos en el Corán que yo tenga noticia, el resto de las carnes ha de tener unas condiciones. La figura del carnicero es uno de los artesanos más importantes dentro de la sociedad musulmana, porque además es prácticamente también un miembro de ese equipo de servidores de lo sagrado del Islam, y que tienen que hacerse bajo una serie de condiciones, elementos que además le daban una notable calidad, una notable limpieza y una notable ventaja en ventas frente a la carne cristiana, lo cual hacía que, por un lado, los monarcas prohibiesen el consumo de carne a los cristianos en morerías, pero por otro lado también la fomentasen, porque ellos obtenían muchos beneficios de esas ventas. Y por lo tanto es un juego muy llamativo de realidad y realismo y praxis y teoría, por otro lado. Bien, en cuanto a ese panorama general en que ahora simplemente tenemos, o les he puesto unas primeras pinceladas, lo importante, sobre todo, es cómo se fue constituyendo esta sociedad a lo largo de la época medieval. La época medieval, como la nuestra, es una época de cambios, de modificaciones. No siempre se camina en el sentido de lo que nosotros entendemos como progreso. Pueden haber situaciones de retroceso, sin duda alguna, y esto es lo que les ocurre a ambas dos minorías. A la minoría judía, ¿se me escucha bien? Gracias. Y a la minoría musulmana. Ambas dos tienen un primer momento, que es el punto de arranque, es el siglo XIII. A lo largo del siglo XIII, los cristianos necesitan a los musulmanes para ocupar el territorio valenciano y, curiosamente, arraigar su poder en este espacio, y junto a ellos los judíos. ¿Por qué los judíos? Los judíos, digamos que han sufrido también un proceso mucho más largo que nos obliga a remontarnos más atrás. Lo que fue el periodo que clásicamente ustedes estudiaron o conocieron como las llamadas invasiones norteafricanas de almorávides y almohades,
eran dos movimientos tribales basados en movimientos, lo que hoy llamaríamos fundamentalistas, pero yo lo digo en el sentido de los fundamentos de una religión, no otra cosa, que progresivamente intentaba crear o obligar a toda la población a seguir punto por punto el Islam. Esto les lleva a conculcar el Islam, intentando convertir a judíos por la fuerza, intentando convertir a cristianos por la fuerza y sin expulsarlos. Esta situación hace que la minoría judía, que en Al-Ándalus, en las tierras musulmanas de la península ibérica, habían vivido su gran momento de gloria entre el siglo VIII y el siglo X, en el siglo XI tuvieran problemas. Son problemas que además son generales en el Mediterráneo. También ocurre en Egipto, ocurre en el Próximo Oriente, etcétera, etcétera. Y es el momento en que estas comunidades judías emigran a tierras cristianas y apoyan a los cristianos, con un elemento todavía más importante. Los judíos que se quedan aquí van a tener un papel quizás sobrevaluado. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los intermediarios entre unos conquistadores que vienen de un mundo latino y que no son semitas, y una población semita como ellos, de una lengua que conocen, que es la árabe, porque es la misma, es muy parecida, a su propia lengua, y que deben actuar como intermediarios. Ese papel de intermediarios a la población hebrea en el siglo XIII la convertía en indispensables para cristianos y para musulmanes también. En el Reino de Granada se dio una situación muy parecida en el siglo XIII, en estas mismas circunstancias, buscar primeros ministros, jefes militares judíos, porque eran aquellos que podían establecer un diálogo fluido con la población e incluso con los enemigos también. Esta situación poco a poco irá desapareciendo conforme los cristianos vayan ocupando más y más espacios de poder y vayan desplazando a la población judía. De la misma manera que los comerciantes judíos, como los comerciantes, vamos a llamarlos extranjeros a la corona de Aragón, sería el caso, poco a poco van a ir siendo apartados por unos mercaderes locales que tienen una serie de intereses, que dominan las instituciones y que poco a poco van imponiendo no es un monopolio absoluto, pero sí su dominio. Era evidente, resultaba evidente. Por lo tanto, en el siglo XIV se da el momento de mayor brillantez de la civilización judía sefardí. Como saben, Sefarad es Al-Ándalus, es España o península ibérica, como la quieran llamar, y es el momento en que, además, expulsados de Inglaterra, Francia, Portugal incluso, en algunos momentos hay fuertes presiones, aunque Portugal expulsa después a los judíos, etc., hace que el judaísmo ibérico viva un momento de extraordinario desarrollo. La colaboración con las autoridades cristianas, digamos, que permite que desborden los férreos límites que les han establecido para el culto, para la ampliación de juderías a nivel de espacio, etcétera, etcétera. Momento que parece alcanzar entre 1350, paradójicamente, y 1391, el mayor punto de inflexión, el máximo nivel. Cuidado, 1391 fue una catástrofe. A menudo se invoca la llamada expulsión de los judíos y hasta hay reyes que piden perdón por haberlos expulsado y cosas de esas, lo cual está muy bien y muy bonito. Pero lo cierto es que los judíos que salieron expulsados de los reinos de la península ibérica en 1491 eran tan solo el 5% de la población judía del siglo XIV. Porque la mayor parte de la población judía en 1391 tampoco fue masacrada, cuidado. Hay muchos muertos, sí.
Valencia 250 muertos, Barcelona 200, parece ser que en Sagunto 180, cuidado, miremos los valores relativos para ver las importancias debidas, pero lo que hubo sobre todo fue obligarlos a convertirse al cristianismo. Es curioso, se dio un paso en falso. Creyendo ir hacia adelante, ¿qué se hace? Se convierte a esta población al cristianismo por la fuerza. Esto abre una puerta a un conflicto interno dentro de los cristianos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, esa población judía ya es cristiana, tiene las mismas libertades y derechos y deberes que el resto de la población cristiana y entra en competencia directa. Hay que recordar que uno de los mayores eclesiásticos del siglo XV es de origen converso, de los más importantes, como lo será después el célebre Torquemada. Pero cuidado que existen obispos de origen converso que además jugaron un papel y muy positivo en la reconstrucción de una iglesia dividida en la época del cisma y preocupada también por la evangelización de su población, etcétera, etcétera. Pero también la inserción de estos grupos, lo cual crea toda una serie de conflictos internos entre oficios, entre grupos familiares. En muchos casos estas conversiones, algunos historiadores, sobre todo de los del extremo centro, se han preocupado por saber si eran verdaderas o no esas conversiones. Eso es un absurdo. Serían verdaderas cuando se les dotara de los medios para que lo fueran, pero en muchos casos esa población conversa que durante 30 años después de 1391, cada vez que ponían su nombre y apellido, tenían que decir, yo cuando era judío me llamaba tal. Y por lo tanto seguían teniendo esa marca. Cuidado, a partir de 1420 eso desapareció. Eso desapareció. Pero también en 1420 empiezan a aparecer los primeros conflictos. Dentro de esos conflictos que son de naturaleza política entre grupos de intereses económicos, sociales, jurídicos y políticos cristianos, el apelativo, la acusación de ser un converso, es pues lo que ocurría aquí en 1940 con el rojo peligroso. Lo mismo. Este señor era rojo peligroso, ya no hace falta probarle más. Acabadito. Pues en el caso de los conversos ocurría lo mismo. Era ya una declaración de culpabilidad automática. Y una arma arrojadiza, obviamente, entre grupos. Esto se ha estudiado muy bien, por ejemplo, para Toledo o para Valladolid, y se ve con toda claridad que eran más conflictos dentro de las élites cristianas que en realidad un problema real. Pero cuidado, es que el falso problema de que todos aquellos que se convirtieron, todos aquellos judíos que se convirtieron, no lo hicieron sinceramente, bueno, esto es una declaración tremenda de culpabilidad, de haberte llevado al judío, haberlo convertido y puerta. No, venían a decir que no eran sinceros, que tenían una serie de prácticas y obviamente también otra serie de circunstancias mucho más importantes, sobre todo el desarrollo del Estado, los intereses del gobierno en época ya de los reyes católicos, esto ya en el siglo XV, fuerzan a la creación del Santo Oficio, de la Inquisición. La creación, cuidado, de la Inquisición española. Y la tenemos que llamar así porque la Inquisición, como saben, existía antes. Existía desde el siglo XIII, desde que se iba contra los albigenses, se crearon las órdenes de dominicos sobre todo, etcétera, etcétera. La Inquisición, además, fue un procedimiento excepcional en época medieval. Era un procedimiento jurídico, la inquisitio. No era un proceso legal común o habitual, ni en la justicia eclesiástica ni en la justicia laica. La Inquisición es un procedimiento excepcional por el cual una persona se ha separado de la comunidad
y se inicia un procedimiento para atraerla. La Iglesia había tenido, siempre tuvo problemas, lógicamente, como institución, primero con los debates sobre la naturaleza de Cristo en la Alta Edad Media, pero a partir del siglo XII, conforme la cultura ha ido ampliándose, se ha creado ya una identidad cristiana propia, crea problemas de pobreza, riqueza, validez de escrituras, no validez, quién puede o no puede predicar, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones se juntan y es lo que hace que la Iglesia del siglo XIII cree un organismo represor. De manera que antes los herejes, que prácticamente hasta el siglo XI eran pobres hermanos a los que había que convencer mediante la caridad y la misericordia, a traer otra vez a la grey, y si no querían, orar por ellos y seguir apoyándolos, ahora son directamente reprimidos. Es el paso en general de una institución pontificia que encarna la Iglesia en el siglo XIII y que es la que marca el cambio. Y eso, además, viene a relacionarse con el desarrollo de los primeros poderes políticos monárquicos, que van a contribuir también a ese proceso. Esa Inquisición existía desde época medieval, la Inquisición medieval la ejercían los obispos. El establecimiento de la Inquisición en los reinos de la península ibérica comenzó por Castilla, estamos en la década de 1470, pero hay un obstáculo en la Corona de Aragón, y es que aquí sí existe Inquisición. Mientras que en Castilla no existía no estaba desarrollada la Inquisición, como sí en Portugal, sí en Navarra, también en la Corona de Aragón, no en Castilla, pero aquí no entraba de nuevo. Se produjo un choque, una asimilación, la Inquisición tuvo muchos obstáculos. En todos los territorios de la Corona de Aragón, no solo Teruel se echó a la calle para impedir su implantación, también Valencia, también Barcelona, también Zaragoza, donde incluso convirtieron a un inquisidor en mártir, lo cual es todo un detalle por su parte, o en Mallorca. Es decir, las cuestiones que aborda la Inquisición hay un número de cristianos que no son sinceros y que en realidad practican el judaísmo. Vamos a reprimirlos. Y, casualidad, cuando uno observa los confesados y después condenados a muerte, a pérdida de bienes, los que se han tenido que ir para evitar caer en manos de la Inquisición, pues en la mayoría de los casos estamos ante comerciantes, ricos a comerciantes, algunos, pero los otros no lo son, ricos mercaderes, ricos artesanos, pero sobre todo muchos artesanos, y esa Inquisición, más que un mecanismo de control religioso, se convirtió en un mecanismo de represión religiosa. Ese fabuloso mecanismo se mantuvo hasta 1491, cuidado, discurre paralelo con la expulsión de los judíos. No tiene nada que ver. La Inquisición no se ocupa de judíos, como tampoco se ocupaba en principio de los musulmanes. No podía. Hay una bellísima carta del año 1410 del arzobispo del arzobispo de Tarragona Tortosa, que era el primado de la Corona de Aragón, que le dice al baile general de Valencia, el oficial real que se ocupaba de musulmanes y judíos aquí, que haga el favor de detener a una hechicera que ha huido a Valencia y que tiene que ponerla en sus manos. Y el otro le responde que de eso nada, que al contrario, que le dé la persona de la hechicera, si es que la tiene, de la presunta hechicera, le entregue todos sus bienes, que es el poder real el que se va a ocupar del tema. Y ahí se acabó la historia. Ahí se acabó la historia. Como de hecho también luego, cuando se produzca ya desaparecidos los judíos del 1492, pensar que una mayor parte no se va, se convierte al cristianismo. La mayor parte se convertirá a pesar de sus reticencias. No tuvo más remedio que convertirse.
que eso van a ser luego los sujetos pacientes de la acción inquisitorial durante más de 20 años, lo que les mantuvo con ingresos. Lo mismo sucederá con la población musulmana. La población musulmana primero se reprime donde en el recién conquistado Reino de Granada, porque la población se había sublevado, porque los cristianos no estaban cumpliendo los acuerdos de capitulación que se habían establecido durante la Guerra de Granada. Primero se les someterá militarmente, luego se les obligará a la conversión, y a partir de 1502-1503 se produce una tremenda oleada en Castilla también de conversiones forzadas. Aquí nos llegará algo más tarde. Ha de ser Carlos V a partir de 1526. Cuidado, aquí quiere decir la Corona de Aragón a nivel de mudéjares, de musulmanes. Aragón y sobre todo Valencia tenían un porcentaje muy importante de población y era un grave problema político. Cataluña tenía menos, sobre todo la Cataluña de la zona del Ebro, pero nada más. Pero el problema era Valencia. Es más, un hecho, cuando esos musulmanes se han convertido en lo que llamamos nosotros moriscos, porque en aquella época no se llamaban moriscos, se les llamaban neófitos o nuevos convertidos también. Pasa y siéntate, que estás de pie aguantando un rollo. Estos nuevos convertidos o moriscos, que a los cuales ni se les adoctrina en práctica religiosa alguna, se les obliga a aprender de memoria unas oraciones que ni entienden, porque es que no hablan tampoco ni castellano, ni catalán, ni nada. Hablan en árabe, y un árabe además dialectal, que ni siquiera es abordable por aquellos que saben árabe, porque es muy específico, muy vernáculo, muy local, porque progresivamente los cristianos les han ido apartando. En este sentido, la evolución de la lengua árabe entre los mudéjares es más acelerada aún que la que ocurre con los judíos, que ya en el siglo XIV solo mantenían para sus ceremonias religiosas la lengua hebrea. Es algo que ocurre hoy, por ejemplo, en las comunidades judías de Nueva York, donde al margen de sus ceremonias y de alguna festividad hablan en inglés. El inglés de Estados Unidos, si es que eso es hablar inglés, pero si han oído a Trump, lo dudo, pero bueno, en todo caso, son unas circunstancias de presión y sobre todo también esa asociación que se realizaba por parte de la Inquisición. Pues bien, en el año 1530, la propia Iglesia ofrece a las comunidades, a las nuevas comunidades moriscas, para que se inserten, etcétera, que la Inquisición en 50 años no actuará sobre ellos. Ya se había cargado los conversos que había, o ya los había, digamos, depurado, más que cargárselos, depurado convenientemente. A partir de 1580 la cuestión no está clara. Es el momento, además, en que se ve con toda claridad que hay espacios en la península ibérica, y el territorio valenciano es uno de ellos, y Granada el otro, y Aragón el tercero, donde la asimilación morisca es verdaderamente imposible. Hay que adoptar una medida política mucho más dura, y esa medida política es la expulsión, por cierto, de la que nadie ha pedido perdón, de 1609. Y ahí sí. Y de esa expulsión quedan muy pocas personas de origen morisco que hayan podido subsistir, y bajo unas condiciones muy especiales, muy pocas. Sobre todo, por ejemplo, en territorio valenciano. Hay algún apellido que es de origen morisco y que se sabe, porque obviamente eso tampoco se acuerda. En el caso que les comento, se trata de la zona de Denia, una familia Baidal, que es un apellido mudéjar, pero también valenciano y típico. No todos los baidales pertenecen a esa rama, se entiende, pero lo cierto es que acordaron con el párroco local, que el párroco local diría que eran cristianos antiguos, cristianos viejos, cristianos de natura, a cambio de que el primogénito se fuera a la iglesia. A la iglesia se convirtiera en clérigo, lo cual quiere decir que cogía una parte del patrimonio familiar. Obviamente aquí el quid pro quo existe, no hay otra manera. Y esta familia se ha mantenido, pero cuidado,
dentro de una línea eclesiástica donde, pues la verdad, el recuerdo con el Islam es que ni se dará en todo caso. Es decir, lo que vengo a explicar en general son grupos cerrados. Los mudéjares, los judíos, son grupos cerrados. No hay interactuación, por lo menos hasta el siglo XV, que es cuando ya poco a poco empieza ya a verse dos cosas. Los estados llamados modernos, las monarquías autoritarias y los intentos de que reino y súbditos tengan todos la misma religión. También hay elementos de fuera que han cambiado mucho. Pensemos, por ejemplo, que cuando se conquista Valencia se lucha contra el Islam. En el siglo XIV, todavía en el año 1311, los jurados de la ciudad de Valencia, aquellos que, por cierto, no lo digo por ofender, habían recibido como calle de Valencia a Morvedre, durante un tiempo lo fue, no por nada, no por nada, esto es un poco broma. Le escribían al Papa, al famoso Juan XXII, que el nombre de la rosa condena, en la novela. Bueno, pues ese Papa había pedido una contribución a todos los reinos hispánicos, ibéricos, por supuesto Portugal también incluido, para que participaran en una cruzada contra Jerusalén. Y de una manera muy argumentada, el texto está en catalán, muy bonito, y luego se le tradujo al latín al Papa, se le explicaba que muy bien, que estaba muy bien ir a hacer cruzadas, pero que la cruzada la hiciera aquí, porque el rey de Marruecos, es decir, los benimerines, que estaban amenazando, que ya estaban con el pie en Granada, podían venir aquí, y de hecho lo habían hecho ya varias veces, y nosotros perder el reino. De hecho, es curioso cómo entre los cristianos, en la élite, y no élite religiosa, élite laica, siempre hay una manía absoluta por la pérdida de las tierras de Valencia a manos de los musulmanes, porque hay mucha población musulmana, porque no se someten a sus órdenes, etcétera, etcétera, pero en realidad es un argumento para presionarlos y reprimirlos mucho más, porque realmente en aquellos momentos ya no hay ninguna potencia musulmana que pueda ni soñar en acercarse a las tierras valencianas. Muy al contrario, como han demostrado estudios sobre los esclavos, el comercio de esclavos fue una fuente fundamental en el desarrollo de la economía valenciana del XV, lo que pasa es que, bueno, pues políticamente no es muy... pero somos prácticamente uno de los mayores centros de época medieval de cara a los musulmanes. El comercio con los esclavos musulmanes se acabó cuando vinieron los negros de Guinea, y primero los canarios y luego los negros de Guinea, como dicen las fuentes. Es decir, que el esclavo musulmán, todavía en México, en algunas minas, hay moros que han sido capturados de Berbería, del norte de África, y que han sido llevados para allá a trabajar a las minas. Evidentemente las condiciones se las pueden imaginar, cómo son las condiciones de trabajo. Pues bien, en estas circunstancias lo que se puede apreciar es que las relaciones de poder están cambiando a lo largo de los siglos XIV y XV, mientras que la Corona de Aragón ha terminado sus esfuerzos por controlar una parte del Mediterráneo, pero es que el escenario mediterráneo se ha torcido para siempre. En el siglo XV desapareció el hecho de que el Mediterráneo fuera el centro del mundo. Ahora ya lo será de entonces a hoy el Atlántico, que vendrá a sustituir dramáticamente al Mediterráneo, que cada vez quedará más al margen y además dividido en dos bloques, un bloque cristiano hasta Italia y un bloque musulmán con los turcos otomanos. Esas circunstancias son las que provocaron toda una serie de cambios, etcétera, etcétera. La piratería valenciana es muy eficaz en el siglo XV contra las costas de Granada y de Berbería. En cambio, la piratería berberisca es tremendamente eficaz. Cuidado, si hay alguien de Cullera y recuerda a Dragut, durante un año tuvieron Cullera, los berberiscos, es decir, y esas torres vigía que vemos por todas las costas, etcétera, etcétera. Es decir, es un universo de frontera
Vamos, es el paralelo entre las dos Coreas de la actualidad, para ser claros. Es decir, en esas circunstancias, poco a poco el sentido de una población morisca había desaparecido. Como el sentido de una población conversa, que también habría judíos practicantes sinceros, parece ser que la familia Vives lo era, aunque tuvo que mantener una imagen exterior. En fin, si ustedes se pasean en la calle de la Paz, si miran cuando llegan a la altura de la iglesia del Patriarca, habrán visto ustedes que hay una especie de barrera de hierro preciosa, forjado, hay un espacio, y luego la iglesia que creó el Patriarca, precisamente el que expulsó a los moriscos, que era uno de los grandes enemigos de esa medida, pero que luego tuvo que cambiar y convencerse por cuestiones obvias. Bien, pues en ese espacio pequeñísimo, no estoy hablándoles ni de 2 metros cuadrados, ahí estaba la casa de los Vives y la sinagoga, o lo que funcionaba como sinagoga. Era una casa de 4 plantas. Nos daba una descripción preciosa, casi policial, de su entrada, cuando los pillaron ya celebrando un sábat, etcétera, etcétera, mediante una delación. Cogieron a toda la familia Vives que pudieron, por supuesto, cárcel perpetua, etcétera, etcétera. La casa la derribaron, pero la Inquisición dijo que ahí no se construía nada. Y se hicieron esos barrotes que el Patriarca luego acortó un poco para que su palacio fuera más bonito, pero que en realidad está ahí aún, la pueden ver. Si pasean a la altura de la calle de la Paz, miren ustedes a la izquierda hacia la universidad y la verán. Pues bien, estas circunstancias, estas contradicciones, son las que han llevado a los historiadores a pensar esas relaciones. ¿Son relaciones cordiales? Puede, pero no son relaciones aceptadas. ¿Son cotidianas? Sí. Un musulmán podía comer en casa de un cristiano bajo determinadas circunstancias, pero eso no quiere decir que tú fueras amigo de un musulmán o de un cristiano. Que sí era más común que por debajo de la ley, de las leyes que de una manera muy dura gravitaban sobre el conjunto de las poblaciones, sí hay una vida cotidiana. Cuidado, esa misma vida cotidiana que te hacía tener un amigo musulmán, pero que no te impedía entrar a su casa a quemársela o a robarle, como le ocurrirá también a los judíos o a los propios conversos. Es decir, son elementos que cambian según la situación específica y concreta. Lo cierto es que a partir de 1391, y yo ya voy terminando, pero no les quiero tampoco fatigar, y me gustaría escucharles también, y que si quieren ustedes participasen, en 1391 se produce uno de los asaltos más duros y más absurdos, que fue el de la Judería de Valencia. ¿Por qué? Porque como todos los asaltos se sabía con anterioridad. Yo estudié el de la Morería de Valencia, fue el 1 de junio, y a primeros de mayo ya se sabía que la iban a asaltar. Y cada cual se iba preparando como podía. Unos ponían tierra de por medio, otros escondían sus cosas, otros confiaban en el poder real, que no servía, como siempre, para nada. En el caso de los judíos, se da la circunstancia de que el rey es Juan I, el llamado el Cazador. Es uno de los hijos de Pedro IV, pero su hermano, el que será el último rey de la Casa de Barcelona, Martín, ha sido nombrado excepcionalmente lugarteniente como virrey, aún no existe el cargo, de Valencia, porque Valencia está incendiada por las luchas entre Centelles y Vilarrabuts. Aquí salíamos a asesinato diario, parecemos los telediarios de hoy, que podemos ver hoy. Es decir, había conflictos, enfrentamientos, oposiciones. Para evitar esos enfrentamientos, el Consell de la ciudad, del municipio, pide ayuda y viene el príncipe Martín con sus tropas para ocupar militarmente esta ciudad. Se enteran de que se inicia una procesión de muchachos. En el caso de la Morería, en 1455 pasó lo mismo. Una procesión de muchachos con cruces, diciendo que se conviertan los judíos,
En el otro caso, que se conviertan los moros, que se hagan cristianos. ¿Por qué, muchachos? Porque no son responsables legalmente. Porque un muchacho tú no puedes ir contra él. En principio, sí puedes evitarlo o contenerlo, pero legalmente no puedes proceder, pues no tiene edad suficiente. Esos muchachos son el origen a que entren en el barrio judío, se cierren las puertas de la judería, viendo el follón que hay, como ocurrirá con la morería, y entonces ya la población dice, ¡ah, que han secuestrado a los niños! Y entonces ya se dirigen masivamente y esto se produce inversamente a la luz, lógicamente. Conforme avanzamos a la noche, pensad, en aquella época no hay luces, más que algunas, pues poquitas, lo que llaman ellos lámparas, etcétera, etcétera, y poco más. Y es el momento de los asaltos. Es decir, el asalto a la judería de Valencia se produjo estando las tropas reales dentro. Una parte de los judíos pudo entrar y refugiarse, la otra no. Cuando se produjo la entrada masiva, hubo muertos, pero tampoco es una entrada inmediata ni completa, porque les dio tiempo a huir y venir al castillo de Sagunto, origen de esa renovación de la judería. Porque el castillo de Sagunto, que está en manos reales, sí que ofrece una protección, como en Barcelona la daba Montjuïc en aquella época para los judíos del CAL, del barrio hebreo. Eso no lo tendrán, por ejemplo, los musulmanes, que se tuvieron que dispersar. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de la comunidad judía de Valencia no tienen ninguna reacción legal. Obtienen la protección del gobernador del reino, del futuro rey Martín, del príncipe Martín, se los traen aquí a Sagunto y siguen protegidos. Cuando piden a la ciudad que se reconstruya la judería, les dicen que ya no existe institución, que la aljama de Valencia ha desaparecido. Rápidamente constituyen aquí la aljama de Sagunto, pero no pueden volver a constituir la de por un truco legal. Esto es un 155, pero a lo bruto, digámoslo. Esto que además los musulmanes, los moros de Valencia, huirán como del diablo 50 años después, cuando les asalte la morería, porque ya, si el asalto fue el día 1, el día 4 de junio, se reúnen los miembros fugados de Valencia y por documento notarial que presentan al rey constituyen la aljama en el exilio. Y ahí sí que no pudieron evitarlo. Ahí siguió existiendo una aljama. En el caso de Valencia, la aljama judía había desaparecido. Lo mismo ocurrirá en Barcelona, con lo cual también uno piensa que no se trata solo de cuestión de jueces ni de leyes, como en otras cuestiones que nos pueden venir a la cabeza, sino que también es voluntad política. Obviamente, ni el rey Juan ni el rey Martín iban a oponerse a los asaltantes, que se conocía que eran una buena mayoría. Se produjo un proceso, ese proceso no buscaba la verdad, lo pagaron los más desgraciados, como siempre, y como ocurrió también con la morería. Ajusticiaron a 5 o a 10 y ni siquiera se conservan los nombres. Es curioso, los datos sobre esos dos hechos ya no constan en unos riquísimos archivos continuados, profusos en información, de pronto huecos, vacíos. ¿A alguien se los ha llevado? Un Bárcenas de la época, tal vez, pero lo cierto es que no existen. ¿Por qué? Porque es un desdoro para la institución que produce esa documentación, que es el Consejo de Valencia, el Consejo de Sagunto o el poder del rey, la Cancillería Real. Por lo tanto, esos documentos desaparecen. Mecanismos: imponer una multa, un perdón, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de esa circunstancia, que por cierto no es solo valenciana, no es solo de la Corona de Aragón, el movimiento empezó en Andalucía. De hecho, a los judíos de aquí de Valencia se les decía que el canónigo de Écija, que era el que había movido todo el tema en Sevilla, había venido a Valencia por ellos. Esa fue la amenaza. Y la misma que se lanzó en Palma, la misma que se lanzó en Barcelona. Es decir, que es un movimiento
un pogromo, como se decía en el yiddish ruso, es una persecución de judíos como la que tiene lugar luego, por ejemplo, en el siglo XIX en toda la Europa oriental, y no hablemos de lo que pasó en el siglo XX, que es mejor, ¿no? Porque es un horror. Por lo tanto, esas realidades hay que tenerlas presentes para darse cuenta. Primera, la expulsión del año de marzo de 1492 es el remate final, es el punto final. Y sirvió para que esos expulsados renovasen también a los exiliados de la península ibérica y crearan el inicio del movimiento sefardí. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el movimiento sefardí? ¿Lo ha tenido por razones históricas? Sí, los mejores historiadores judíos, hebreos, son sefardíes. El padre del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que venció Netanyahu, es uno de los grandes especialistas en Inquisición y conversos. Por eso le ha salido el hijo inquisidor, como han podido ver. Pero en todo caso, en el Estado de Israel, desde 1947-48 hasta prácticamente 1990, son el grupo de los sefardíes los más poderosos. Ahora están siendo desplazados. Por eso ese radicalismo nuevo, esos rusos, como ellos llaman, que son todavía más radicales, más agresivos y más violentos, y que va a cambiar, o hace que cambie todo radicalmente. Pero aún así, lo cierto es que la comunidad sefardí existe, quizá con menos fuerza de la que los propios historiadores han querido darles. Pensemos que solo en el siglo, a finales del XIX, cuando se crea el primer movimiento sionista, también por sefardíes en Estados Unidos, le van a dar un protagonismo muy singular. Nadie se acuerda de los judíos de Inglaterra o los judíos expulsadores de Francia en el siglo XIII. Y sin embargo, sí, qué curioso, de los pocos judíos que quedaban en los reinos de la península ibérica en el siglo XV, lo cual no deja de ser también significativo. Es un hecho, por otra parte, que la capacidad de asimilación del pueblo judío es muy diferente. El pueblo judío prácticamente está siendo desde el siglo II a.C. perseguido. Eso es cierto. Perseguido porque crea oposición social. Las raíces del antisemitismo nos podrían llevar a larguísimas discusiones, pero lo cierto es que realmente van a tener conflicto. Roma, Tito, fue el que dio el golpe de gracia, los dispersa, inicia la diáspora, pero ya había existido diásporas anteriores. Los judíos tienen un papel importante tanto en el Islam como en el mundo cristiano. Ese papel implica casi un descenso a los infiernos, desde una posición privilegiada y fomentada a una definitiva persecución y erradicación completa. Alguien tendría que pensar en esos movimientos generales que, además, en el caso de los judíos, la existencia de un único Estado judío, Israel, no les ha servido para nada, porque siguen siendo reprimidos y perseguidos. En cambio, en la cuestión del Islam, el Islam es otra cuestión diferente. El Islam se había constituido mucho antes que la cristiandad occidental y había ocupado territorios que luego ocupará la cristiandad occidental. En segundo lugar, a nivel de potencial, tiene mucha mayor capacidad. Y por lo tanto, por ejemplo, para los mudéjares valencianos, Granada era un horizonte mítico, porque era el único reino musulmán que quedaba en la península ibérica. Cuando ese territorio desapareció también en 1492, sus expectativas se tuvieron que volcar al norte de África. ¿Pero qué expectativas eran esas? Pues a lo mejor, si solo reconstruimos esa visión bajo la perspectiva de algunas cartas sacadas de contexto, vamos a sacar muy poco avance, por una sencilla razón. Porque en realidad una cosa, como todos sabemos, es una situación idílica, teórica, ideal, y otra es la realidad. Los mudéjares que fueron expulsados de la península ibérica lo pasan muy mal en tierras musulmanas.
si no son esclavizados, salvo en algunas zonas donde, como por ejemplo Túnez, en algunas áreas de Túnez, y se unieron para defenderse de sus correligionarios, porque los veían como extraños, les llamaban cristianos o les llamaban... es que en teoría, claro, el problema es que no solo lo eran, renegados, renegados, y todavía más fuerte, Mudéjar es sometido y renegado, Mudachan. No solo es el que paga un impuesto, es el sometido y el renegado. Claro, si los mismos, es cierto, obviamente los moriscos no podían hacer como los mudéjares, que a sus chiquitos, o chiquitas menos, pero alguna había, las mandaban o los mandaban a aprender árabe, a aprender ley, podían hacerlo legalmente, pagaban una tasa, volvían, practicaban el oficio de alfaquí, que era el cargo religioso más próximo, podían enseñar la religión, la lengua, aunque cada vez eso fue, pero un morisco no, porque efectivamente un morisco es un cristiano, y eso nada, pero de ninguna manera. Lo mismo que le sucedía a los conversos. ¿Por qué? Porque la acusación a una pobre mujer, esposa de un tejedor, que le acusan de que hoy es viernes, ¿verdad? Sí. A estas horas ha encendido todas las luces de su casa, y no eran de Iberdrola, que era una pasta, sino que había puesto todas las luminarias, que ya no había preparado la cena, que la tenía de antes, como todos y todas las que hacemos ahora, y que durante el sábado no hacía nada. Eso ya era una acusación, una condena automática. Incluso se llega a extremos tan absurdos como la dirección de barrer en la calle, porque entre los judíos había una costumbre de que había que barrer hacia afuera para expulsar, pero no, hacia adentro era traer al demonio, y entonces llegabas y barrías hacia afuera, uy, converso, cuidado. Y algunos consumos de que se practicaban, por supuesto, el tema de las ceremonias es absolutamente clandestino. Y lo más curioso es que la mayor perversión que introdujo la Inquisición es que, además de que te detuvieran y que no tuvieran más remedio que aceptar las pruebas porque habían testimonios en tu contra, estabas obligado a dar nombres. Y esto llega a producir situaciones verdaderas. Cuando uno lo lee, 600 años después te cruje el alma de ver cómo un hijo está denunciando a su madre, a su padre, a su hermano, de que no, que él era pequeñito y ellos ya hacían. La Inquisición sí que tuvo, por desgracia, es una institución muy denigrada, no tanto como se la ha venido pintando, pero sí era una institución muy dura, muy difícil, sobre todo esta primera Inquisición del 15 y del 16, ante todo porque era extremada, era de interpretaciones muy extremadas, y además era un instrumento político de la monarquía española, la monarquía hispánica, quiero decir, es decir, de esa unidad de reinos que se había formado con el matrimonio de los reyes católicos, que estuvo a punto, como sabéis, de romperse, y que para algunos dicen que es cuando se formó España. Bueno, pues eso dicen. Yo no me limito a mantenerlo, es decir, a no mantenerlo. Por lo tanto, un espacio de judíos, musulmanes y cristianos, donde la vida cotidiana, por ejemplo, en Morvedre, no se ha registrado casi incidentes. Sí he visto judíos de Sagún, de Morvedre, implicados en incidentes. Por ejemplo, que después de asaltada la morería, el gobernador del reino, que nada menos que era el padre de John Royce de Corella, era Eximén Pérez de Corella, el conde de Cocentaina, ordenó que los moros se pusieran una tovallola blava en lo capo para distinguirlos, y los judíos llevaran su rodela amarilla, que en teoría era preceptiva. Y 3 meses después de esa orden, que implicaba multas y se aplicaron, cuidado, llega una carta del rey Alfonso V desde Nápoles
diciendo pues un poco en latín, pero muy suavemente, que si estaba loco o los quería matar directamente, porque los estaba señalando, que retirarais esa orden inmediatamente, que lo devolviera todo, que protegiera, etcétera, etcétera. Es decir, que incluso en aquella época ya vemos interpretaciones muy distintas a la situación. Es decir, esas realidades, y ahí habían 3 judíos de Morvedre, uno llamado Gento Abencañes, que por cierto es una familia, los Abencañes, que parece que tienen importancia luego para la época conversa, para finales del 15, serán procesados por la Inquisición, etcétera, etcétera, y eran ya conversos, ya no eran judíos, pero eran uno de los más importantes, probablemente relacionados con las grandes familias judías, lógicamente. En el caso de los judíos hablamos de un número muy limitado de familias. Y por otro lado, las prácticas familiares son diferentes a las de la Iglesia cristiana. Totalmente. Es decir, un musulmán está obligado a casarse con su prima hermana, por ejemplo. No siempre es así, ni ha sido así, pero es un precepto, o no es un precepto, es una tradición. En el caso de los judíos, los matrimonios entre grupos y, por supuesto, la formación de coaliciones opuestas entre ellos, como no, y los conflictos, pero está claro que la judería de Morvedre sí tuvo un papel de equilibrio, de control de esa población judía valenciana, y además actuando en las funciones que la judería de Valencia ya no podía hacer, puesto que ya no existía. Bien, estas son las brevísimas pinceladas, espero no haberles mareado mucho, y ahora a su entera disposición. Esto que les he puesto es un modelo de exposición general, pero he querido incidir en algunos aspectos. En otros, obviamente, no he profundizado. No puedo profundizar en el tema de la cultura judía, puesto que yo soy también yo soy un gran desconocedor. Conozco un poquito más la cultura musulmana, no mucho más, pero algo sí. O la cristiana, que es la que todos hemos estudiado y conocemos por las fuentes, por los estudios, etcétera, etcétera. Gracias por su atención y estoy a su entera disposición ahora.